Tratado sobre las almas errantes. Ensayo acerca de la posibilidad de que el juicio final sea un verdadero juicio para algunas almas. José Antonio Fortea. Tratado sobre las almas errantes. Ensayo acerca de la posibilidad de que el juicio final sea un verdadero juicio para algunas almas. José Antonio Fortea Cocurrul. Introducción. Prólogo. Desde el año 2002 ha sido continuo objeto de mi reflexión la cuestión de si es posible que algunas almas puedan caer, digámoslo así, entre el cielo y el infierno, y vagar hasta el día del juicio final. Almas en un estado muy particular que vagarían por este mundo sin merecer, pero que sí que podrían comprender, y que por tanto serían capaces de pedir perdón y aceptar la gracia de Dios, estado que plantearé con detalle más adelante en estas páginas. Esta cuestión se me planteó, por primera vez, a través de los casos de exorcismo. Esta es la razón por la que el presente libro se incluye en la colección de obras mías sobre el demonio, porque esta cuestión aparece en los exorcismos, aunque no solo allí, y es una de las más debatidas entre exorcistas. Hoy, en el año 2015, al escribir este prólogo, puedo felizmente presentar una obra en la que se analiza de forma sistemática y comprensiva, incluso para aquellos teólogos que no compartan esta hipótesis. Será de utilidad contar con estas páginas con todos los argumentos a favor reunidos de forma organizada. Perdóneseme que esta obra sea un poco densa y de lectura poco ágil, pero había que analizar todo, punto por punto. Esta obra es comprensiva, no una síntesis. Es una obra pensada para teólogos y exorcistas, no para el público general. El libro a trozos puede parecer poco claro en sus conclusiones, pero era necesario avanzar con lentitud, ofreciendo un dictamen de cada elemento y argumento. A todos los lectores les quiero dejar claro que yo tengo mi opinión respecto a la cuestión planteada, pero no estaría dispuesto a morir por esta hipótesis. Por la fe, sí. Por esta hipótesis, no. A pesar de haber trabajado esta hipótesis lo mejor que me ha sido posible, reconozco la posibilidad de que pudiera yo estar equivocado en las conclusiones. Después de estudiar este asunto durante tantos años y haber escuchado a tantas personas a favor y en contra, no me cuesta mucho reconocer que todos somos falibles, pero conocedor de mi fragilidad, al menos plantearé la cuestión intentando ser justo y neutral. Si uno está en el error, uno no se percata de ello. Eso sí, los hechos y testimonios de la historia que presento son hechos objetivos. Son las conclusiones las que pueden estar erradas. Una cosa quiero dejar bien clara, y es que, si bien trato de elaborar teológicamente esta cuestión con libertad, me someto de corazón al juicio de la Iglesia. Yo obedeceré a mi obispo y a la Santa Sede, aunque me ordenen algo con un juicio no infalible. Soy hijo de la Iglesia. La Iglesia es mi madre. No me puedo imaginar mi vida fuera de la Iglesia, y en la Iglesia el juicio acerca de las cuestiones relativas a la fe, Dios lo ha dejado en manos de los sucesores de los apóstoles, sin importar cómo sean ellos como personas. Mi obediencia en el obrar tiene que estar por encima de la cuestión de si se pueden equivocar al ordenarme algo. El juicio infalible y definitivo sobre cuestiones de fe raramente se da. Solo él exige de forma absoluta el doblegamiento del juicio de la inteligencia, pero antes de ese juicio yo ya me someto en mi obrar. Ningún subterfugio teológico puede eximirme de la necesidad de doblar mi cerviz
bajo el santo yugo de la autoridad apostólica. Qué gran cosa es la fe, por eso escribo con libertad, pero con cuidado. El depósito de la fe, radiante y luminoso, es un tesoro extremadamente precioso. La teología es una dedicación que requiere exquisito cuidado. Ningún error debe caer en las claras aguas de la ciencia de Dios. Yo me puedo equivocar, la Iglesia no. Pero incluso antes de un juicio definitivo e infalible, debo estar dispuesto a someterme. Pienso que lo que digo a continuación es correcto, pero ante todo creo en la Iglesia. La síntesis y resumen de toda esta obra. Como este libro es denso y de lectura nada atractiva, voy a ofrecer ya en su mismo principio la conclusión de toda esta obra. Al fin y al cabo, esta no es una obra policíaca en la que no se deba desvelar quién es el asesino. Ofreciendo la conclusión en el mismo comienzo, la lectura de estas páginas se tornará, eso espero, más clara. La hipótesis de que existen almas errantes dejadas para el día del juicio final se basa, ante todo, en los testimonios de los exorcismos. Existen algunos versículos oscuros de la Biblia que podrían ir en esa dirección, pero lo más importante de todo es que un análisis meticuloso de los textos del magisterio ordinario no cierran el paso a esta posibilidad. Insisto en que aquí no se va a ofrecer la prueba definitiva de la existencia de estas almas, solo indicios para la reflexión. Pero el punto verdaderamente sustancial es si esta hipótesis puede entrar o no dentro del esquema magisterial. Mi opinión es afirmativa. Hay espacio teológico para la discusión. Hay 3 destinos ultraterrenos, solo 3: cielo, purgatorio e infierno. Lo que defiendo es la existencia de un verdadero fondo del purgatorio, una parte inferior del purgatorio que realmente colindaría con el infierno. En todas las disquisiciones por venir en esta obra, no deberemos olvidar de que estas almas errantes estarían en el purgatorio, pues el purgatorium es un estado de purificación. Estas almas llamadas errantes porque vagan por la tierra, o perdidas porque perdieron su camino hacia la luz, pueden todavía purificarse. Luego, si estas almas existen, su morada escatológica, sin ninguna duda, es el purgatorio. Estas almas se sitúan en la parte inferior de las moradas del purgatorio, la más cercana al infierno, la que está prácticamente tocando a él. Eso sí, la línea que diferencia la parte inferior del purgatorio y el límite superior del infierno, por próximas que se hallen ambas moradas, es una línea nítida y sustancial, la voluntad definitiva e irrevocable del sujeto, la voluntad que produce un sustancial cambio de la psicología y personalidad del condenado. Ambas moradas están próximas, pero sus moradores están en una situación esencialmente diversa. Vivir en una morada, el infierno, produce rabia; vivir en la otra, tristeza. Eso sí, una tristeza oscura y densa de la que parece imposible salir. Esa tristeza, esa desesperanza, es lo que diferencia el purgatorio común de los estratos inferiores de ese lugar situado entre el final del purgatorio y el comienzo del infierno, la triste y oscura morada de las almas perdidas. Expresada con brevedad la síntesis de esta obra, procedamos a analizar este asunto con detención, un asunto cuyas ramificaciones nos llevará a replantearnos el modo de entender la suerte eterna de los niños muertos sin bautizar, o la interconexión entre la economía de la salvación humana y la de los ángeles. Primera parte.
Análisis de la hipótesis. Consideraciones preliminares. 1. Consideraciones preliminares. La cuestión escatológica que nos disponemos a analizar aquí será un tema de creciente debate en los círculos de exorcistas en los próximos años. Y es que en las reuniones de exorcistas, uno de los temas más recurrentes de discusión es por qué en algunos exorcismos el espíritu que se manifiesta a través del poseso insiste en afirmar que no es un demonio, sino un alma humana, un alma perdida. Los exorcistas bien saben que el demonio es mendaz, y sin embargo, ellos, después de años de trabajo, al hablar de este tema, no están ciertos de que todo se pueda despachar calificándolo de falacia. Cierto que el asunto podría ser olvidado sin prestarle más atención, respondiendo que el demonio es padre de la mentira, y que, por lo tanto, bien puede estar haciéndose pasar por un alma humana. El problema es que en la experiencia común de los exorcistas, esos espíritus humanos se manifiestan con unas características diversas a las de los demonios, y salen del cuerpo de un modo distinto a ellos. Después analizaremos estos rasgos. Es un hecho objetivo que la mayoría de los exorcistas con años de experiencia afirman haberse encontrado con este tipo de espíritus que dicen ser humanos. Los hechos que vamos a exponer son objetivos, lo que puede variar es la interpretación que les demos. Si estas almas afirmaran estar en el infierno, no se plantearía problema teológico alguno. Un alma en el infierno se puede comportar como un demonio a efectos del exorcismo. La cuestión se torna compleja, a nivel teológico, por el hecho de que esos espíritus afirman que estas almas no están condenadas y que pueden arrepentirse. Nosotros mismos hemos cambiado varias veces de opinión respecto a este tema. Sirva esta declaración personal de inseguridad para apoyar la afirmación de que especialmente en esta sección de la presente obra hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para tratar de ser lo más objetivos que nos ha sido posible. 1.1. Los hechos. Casos concretos. Exponemos a continuación un caso concreto que sirve como muestra para saber de qué estamos hablando. Los episodios de este caso tuvieron lugar alrededor de abril y marzo de 2003, durante el exorcismo de una joven universitaria. El espíritu que la poseía hizo gesto con la mano de querer escribir. Tumbada la posesa boca arriba, con las hojas blancas apoyadas sobre su vientre, sin mirar al papel. De hecho, tenía los ojos cerrados, y cuando los abría los mostraba en blanco. Escribía esa entidad que no era un demonio, sino un alma humana. Después prosiguió escribiendo lo que sigue. Transcribimos aquí todos los detalles, porque, como después se verá, algunos de ellos, aún no pareciéndolo, tienen su importancia para el caso que aquí nos ocupa. Paciencia. Soy Desiree. Aquí hay una nota a pie de página que dice: este nombre lo pronunció en inglés. Luego continúo la lectura. No soy mala. Rezar es muy importante. Rezar fe. Llamar a San Miguel, todos juntos. Es importante fe. Me voy cuando acabe de escribir. Yo muy mal. No descanso. Tranquilas. Yo no rechazo a Dios. Yo viví hace mucho tiempo, pero no fui buena. Yo era muy guapa. Yo creía poder todo. Entonces, y aquí hay otra nota a pie de página. Aquí el padre está explicando por qué hace anotaciones entre corchetes dentro del mismo relato. Si ustedes luego ven el texto a partir del cual yo estoy grabando,
van a comprender, digamos, a qué se refiere, a esas intervenciones, porque el padre quiere mantener, digamos, íntegro, digamos, el texto que escribió esta entidad, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es hacer una lectura más o menos continua, y por ahí no me detengo a decir si hay corchetes o no. Así que bueno, ahora prosigo la lectura. Entonces le ordené en latín, en el nombre de Jesús, que me dijera dónde y cuándo vivió. Respondió: no hay escritos, no comprobable, hace siglos. Insistí mucho rato en mi orden. Al final escribió: 1514. En el nombre de Jesús, te ordeno que me digas la verdad. Le volví a instar. ¿Por qué te tendría que mentir? Si fuera demonio, no rezaría. Era cierto que en ciertos momentos se había puesto a rezar oraciones a Dios y a la Virgen. Insistí en que dijera dónde vivió. No voy a decir dónde, no es importante. Tras un rato en que no escribió nada, volvió a escribir: perdida, no encuentro luz. Te he dicho que me iré cuando acabe de decir lo que me han dicho que os diga. ¿Hay muchos espíritus perdidos como tú? Pregunté. Hay muchos. Están en la tierra. Fueron hombres. No somos ángeles, no somos demonios. Debéis rezar. Le pregunté si esos espíritus perdidos se comunicaban entre sí, si tenían algún tipo de relación. No, ir de un lado a otro. Le dije que nos revelase su nombre. No importante nombre real. Tras un rato, tenía que saber que hay otro demonio. Es decir, que dentro del cuerpo de la posesa que exorcizábamos había otro. Echarlo con fe. San Miguel. Fe. Rezar. Le pregunté si su nombre de Siré era su nombre antes de morir. Al morir cambiamos de nombre. Tras un rato en que no escribió nada, volvió a escribir. Al invocar a fuerzas ocultas, a veces vamos nosotras, si el hechizo solo influye en el pensamiento. Nos vamos cuando la persona reza con fe. Se refería a que los espíritus perdidos se marchan del cuerpo de un poseso cuando se ora, sin necesidad de exorcizar a ese espíritu que está adentro. También rezamos, pero el momento fue cuando vivíamos. Satán furioso, no os asustéis, Dios con vosotros. Hay muchos demonios ocultos, debéis rezar durante más tiempo. Aquí una aclaración del Padre para detectar los demonios ocultos. 3 o 5 minutos son insuficientes. A veces tardarían horas o días en manifestarse. Peligro. Demonios mudos, difícil reacción. España fatal. Muchos demonios ocultos. Gente no sabe. Piensan demonios no existen. Están muy ciegos. Rezar por ellos. Piensan listos y son tontos. Ánimo. Me voy. Aquí hay nota al pie de página que dice José Antonio Fortea, apuntes personales sobre el caso de Marta, escrito de carácter privado, anotación del 12 de abril del año 2002. Es decir, ese fragmento es una parte de ese escrito. Páginas 179 al 182. Vuelvo a la lectura. Y tal como dijo, en cuanto acabó de escribir lo que según ella le habían dicho que nos comunicase, sus brazos volvieron a caer sobre la colchoneta. Dio un suspiro profundo, prolongado, y salió. En cuanto salió, el otro demonio que había dentro de la posesa se manifestó furioso. A lo dicho hay que añadir
que nos había respondido con un sí a la pregunta de si un alma condenada al infierno podía poseer a una persona. También había dicho que existían otros espíritus que vagaban por la tierra, espíritus errantes que, habiendo sido malos en vida y muriendo sin haber pedido perdón, no obstante, no habían rechazado a Dios, y que esas almas tenían hasta el juicio final para encontrar la luz. Resultó interesante observar que ese espíritu había animado a los presentes a que tuvieran paciencia, a que tuvieran fe, a que invocaran a San Miguel. No era ese el modo normal de actuar de un demonio. El exorcista y su equipo nunca habían visto que un espíritu condenado dijera tales cosas. Además, a resultas de lo dicho en aquel caso, el exorcista insistió más tiempo en sus oraciones a la hora de discernir si había o no un espíritu en la gente nueva que venía a verle. Hasta entonces, el exorcista había estado orando no más de un minuto para discernir cada caso nuevo, y comprobó que era cierto lo dicho. Había espíritus malignos que resistían más tiempo sin dar ninguna manifestación. Otro hecho que llamó la atención a los presentes en ese caso es que ese espíritu que decía no ser un demonio hablaba sin odio, sin rabia, de un modo normal, con tremenda tristeza, pero normal. Además, podía rezar y alabar a Dios. La experiencia de los exorcistas es que los demonios también pueden hacerlo, pero con tremenda furia. Y el último detalle a tener en cuenta es que ese espíritu salió sin convulsiones, sin gritos. Salió del cuerpo suavemente, con un suspiro. Unas semanas antes, esta misma posesa durante el exorcismo había entrado en trance y comunicado a los presentes que él, la entidad que hablaba y que respondía al nombre de Heislegel, no era un demonio, sino el alma de un hombre que había sido muy malo en vida. Dijo que había escrito su nombre tal como se pronuncia en castellano, Heislegel. Al ser preguntado si buscaba la luz, respondió que sí. La posesa en trance siguió escribiendo sobre una hoja. Difícil. Aquí entre paréntesis, quería decir que era difícil encontrar la luz. Tuve mi momento. El momento es mientras vives. No hay solución. Espíritus perdidos vagan buscando un deseo, pero no lo encuentran. Purifican sus pecados. Muchos tardan muchos siglos. Depende de los pecados y del estado del alma. Las culpas son nuestras. Algunos, entre paréntesis, están mejor que nosotros, y entre paréntesis, los que estaban en el purgatorio. Nosotros estamos aquí, no salimos de este mundo. Entre paréntesis, la madre de la posesa manifestó algo de pena, y el espíritu respondió: si supieras mi vida, quizás no pensarías así. La diferencia con los demonios es que no rechazamos a Dios. Fuimos malos, no pedimos perdón en su momento. Yo, mala vida, pecado. Yo vivía sin Dios, como si no existiera. Nota al pie de página. José Antonio Fortea, apuntes personales sobre el caso de Marta, anotación del 12 de abril del año 2002, página 184. Después dijo que cuando los hombres invocan a fuerzas ocultas, vienen almas perdidas, pero que cuando invocan a demonios, vienen demonios. El siguiente caso de alma perdida, el mismo exorcista lo encontró en otro poseso diferente, más o menos un mes después. Se comenzaron las oraciones por el poseso como siempre. Pronto entró en trance, pero el caso mostraba varias diferencias respecto a otros casos. No tenía ese odio que habíamos visto tantas veces en los demonios. Tras media hora o una hora, el espíritu comenzó a hablar. La entidad que hablaba a través del poseso afirmaba ser el alma de un agricultor que había muerto al volcar su tractor y ser aplastado por su peso. Durante el exorcismo, al principio no quería arrepentirse esa alma, pero tras mucho orar, comenzó a orar. Después dijo que veía una luz a lo lejos. La luz se fue acercando. Dijo que veía una mujer con un niño en brazos. Después añadió que la mujer le sonreía.
No sabemos qué hablarían entre esa mujer y esa alma, pero se mantuvo en silencio un rato. Después salió de su mutismo, pidiendo perdón de todos sus pecados. Sus últimas palabras fueron: me marcho, adiós, gracias, me acordaré de vosotros, adiós. Tras eso abrió los ojos la persona por la que estábamos orando. Claramente él sentía que el espíritu había salido de su interior. Nota a pie de página. Archivo personal del autor de la presente obra. Número 22, página 18. A partir de ahora se citará como Arch Pers, es decir, archivo personal. Vuelvo a la lectura. Hemos transcrito lo esencial de los dos primeros casos de este tipo en un exorcista. En los años siguientes, los casos similares se contaron por decenas. La experiencia y frecuencia de casos es igual en el resto de exorcistas. Exponemos un tercer y último caso. Un exorcista va a México a dar unas conferencias. En una pequeña ciudad del interior de ese país, tras la conferencia, un médico acompañado de una mujer le pidió hablar a solas. Me dijeron que durante muchos años habían colaborado con un anciano y santo exorcista. El exorcista tenía una extraña historia de la que les había hecho partícipes por la mucha confianza que había puesto en esos dos colaboradores. Años antes, aquel sacerdote había sufrido un paro cardíaco y afirmó que vio salir su alma del cuerpo y que se vio arrastrado hacia un túnel con luz al final. Al final, fue reanimado, se recuperó y siguió con su labor sacerdotal. Pero ese exorcista, desde que tuvo aquella experiencia, les aseguró que podía ver a espíritus humanos que vagaban por la tierra. Estos espíritus no solo hablaban con él, sino que le pedían la absolución de los pecados, la absolución de sus pecados. Ese sacerdote no les daba la absolución, porque no se consideraba autorizado para hacerlo, pero afirmó que un día se apareció Jesús y le dijo que le autorizaba a hacerlo. Nota a pie de página. Lo que hizo este sacerdote dando la absolución va a ser objeto de reflexión en otra parte de esta obra, por eso ahora no nos referiremos a este tema en concreto. Vuelvo a la cita. Después de algunos años de fructífera labor exorcística, murió. El médico y la mujer que le acompañaban mientras vivió, cuando acabaron de contarme esta historia, concluyeron con la siguiente pregunta: nosotros no sabemos teología. ¿Es esto posible? Aquella pareja quería muchísimo a ese difunto sacerdote, pero desde hacía tiempo tenían la pena de pensar que quizá eso de las almas que vagaran no fuera compatible con la fe católica. Nota a pie de página. Archivo personal, número 23, página 19. Y retomó la lectura. Lo interesante de este tipo de relatos en todo el mundo es que, aunque los posesos son distintos y no se conocen entre sí, las mismas pautas se repiten una y otra vez. Durante el exorcismo, la entidad afirma no ser un demonio. Después, en un siguiente paso, reconoce que es un ser humano. Con oración se logra que se arrepienta. Finalmente ve una luz lejana, asegura que ve a la Virgen María o a Cristo, y se aleja, despidiéndose de aquellos que han rezado por ella. En ese momento la persona vuelve en sí y se comprueba que efectivamente ha quedado liberada. Muchos exorcistas han pensado, al principio, que esto podía ser una treta del demonio, para que se pensase que realmente el poseso había quedado liberado y que no fuera cierto. Pero la experiencia de tantos exorcistas es concorde en afirmar que la liberación ha resultado verdadera, pues insistiendo con las fórmulas exorcísticas, se veía que no se producía ninguna manifestación posterior, lo cual queda ratificado asimismo en los días siguientes, al haber vuelto a la normalidad la vida de la persona antes posesa.
Excede el propósito de esta obra narrar los testimonios de personas con supuestos dones místicos que se acercan a los exorcistas y que afirman haber recibido el encargo de ayudar con sus oraciones y sacrificios a estas almas humanas errantes, pues hacerlo requeriría un análisis detallado de cada supuesto caso. Pero ciertamente existen no pocas personas de gran espiritualidad que afirman eso a sus directores espirituales. La vida de oración, ascetismo y sentido común de estas personas resulta indudable para los sacerdotes que las dirigen. Otros individuos son simplemente sensibles a estas presencias, y ellos también concuerdan en asegurar que existen este tipo de almas descritas aquí. Los pocos relatos exorcísticos traídos aquí sirven como botón de muestra, sin que tenga sentido prolongar la lista de narraciones de casos, lista que resultaría inacabable. No hay razón para ello, porque las pautas son similares, y el propósito de este trabajo es no la mera acumulación de narraciones, sino el análisis teológico del hecho. Sea como sea que interpretemos estas conversaciones que ocurren en los exorcismos, lo cierto es que allí donde se realiza el ministerio del exorcismo, a lo largo y ancho del mundo, estas conversaciones están teniendo lugar. La interpretación puede variar, pero el hecho es objetivo y sigue las siguientes pautas. 1. En los exorcismos por posesos hay espíritus que afirman ser almas humanas. 2. La manifestación de estas almas durante el exorcismo es de tristeza, no de odio. 3. Pueden orar y alabar a Dios sin rabia. 4. Pueden besar un crucifijo, imagen de la Virgen, etc., sin problema. 5. Se les puede asperger con agua bendita sin que se produzca reacción alguna. 6. Los objetos sagrados no provocan aversión en ellos. 7. Nuestras oraciones son la causa de que reciban la gracia del arrepentimiento. 8. Una vez lograda la gracia del arrepentimiento, salen del cuerpo del poseso. 9. Salen de un modo completamente diverso al de los demonios. 10. La persona posesa queda liberada habiendo recibido solo oraciones, no exorcismos. Curiosamente, los demonios salen del cuerpo del poseso de forma distinta que los espíritus perdidos. Los demonios normalmente salen con un gran grito en el paroxismo de las convulsiones, mientras que estas almas salen con gran paz, en silencio, exhalando un suspiro por la boca. Muy a menudo antes de salir afirman con brevedad, y en un tono de voz más bien extático, que se dirigen hacia la luz, o se despiden agradeciendo las oraciones, o diciendo que se acordarán del exorcista en el cielo y de todos los que allí han ayudado con las oraciones. El método empleado para que salgan demonios y almas perdidas también es distinto. Al demonio hay que conjurarle, hay que exorcizarle, mientras que por un alma perdida lo único que hay que hacer es orar. Con frecuencia en este tipo de posesos hay demonios y almas perdidas a la vez, de forma que primero hay que exorcizar para que esos demonios salgan y no turben el proceso de oración por esas almas. Aunque creemos que la información ofrecida es suficiente, añadimos a mayor abundancia lo que el padre Amor menciona sobre este tema. Entre corchetes, en sus exorcismos, ¿se ha encontrado alguna vez con almas de difuntos? Ya fuera del corchete, sí. Una vez planteé esta pregunta en un congreso y preparé una circular donde los exorcistas que participaron, todos ellos con muchos años de experiencia, escribieron sus respuestas. Pocos contestaron que no, la mayoría dijo que sí. Yo también me he encontrado con almas de condenados, no de simples difuntos, sino de condenados. Nota a pie de página. Gabriel Amort, Memorias de un exorcista. Indicios Editores, Barcelona 2010, páginas 122. Sobre este tema, ha habido una clara evolución en el padre Amort. Al principio, él siempre sostuvo que lo que decían esas presencias eran todo falsedades y que eran demonios. Después, en 1996, en la publicación de su segundo libro, ya se observó una posición menos rotunda. La conclusión es que no intentamos extraer ninguna conclusión. Nos ha bastado exponer uno de tantos problemas,
que se nos pueden presentar a nosotros los exorcistas, y que nosotros los exorcistas solo podemos testimoniar, esperando que sean otros, biblistas, teólogos, médicos, los que puedan darnos explicaciones o al menos hacer de ello objeto de estudio. Nota a pie de página, Gabriel Amort, Esorcisti et Psichiatri, Edizione de Joniane, Roma, 1996, página 185. Una de las razones que facilita el descrédito de esta postura es que los espiritistas siempre han defendido la existencia de estas almas en pena que no habían encontrado su lugar de descanso definitivo. Uno de los pocos exorcistas católicos en escribir específicamente sobre este tema fue Matthias Fontenelle. Y cita: sin embargo, la experiencia testimonia que existen también las almas de difuntos que no están en su lugar, que están en pena, es decir, en un estado, un grado del purgatorio, donde ellas no han aceptado todavía a Cristo para entrar en un camino de salvación, sin que por otra parte hayan merecido el infierno. Existen numerosas razones por las que esta aceptación no se puede hacer inmediatamente. Nota a pie de página. Philippe Marie, Matthias Fontenelle. L'Église auf défi du Spiritisme, edición Benedictines, Francia, 2008, página 52. Me disculpo por mis muy malas pronunciaciones en otros idiomas. Continúo la lectura. Tras la acumulación de más y más testimonios de exorcistas, 15 años después, el mismo padre Amort manifestaba por escrito claramente no solo su cambio de postura, sino incluso su decidida conclusión de que hasta las oraciones pro defunctis sean cambiadas. Y cita: lo ideal sería adaptar algunas de las oraciones que rezamos a los muertos, y al mismo tiempo hablarles a estas almas condenadas, expulsarlas y hacerles comprender que la familia perturbada no alberga ningún rencor hacia ellas, que las perdona. Durante la oración intento conducir a estas almas a la luz de Cristo, donde Dios obrará según su voluntad. Gracias a los casos de muchos exorcistas y a los numerosos testimonios que nos ofrece la historia, la antropología y otras religiones, sabemos que tras la muerte no todas las almas van de inmediato al cielo, al purgatorio o al infierno. Algunas de ellas quedan atrapadas debido a su estrecho vínculo con lo material, o por el odio y resentimiento que sienten hacia el prójimo, o por haberse entregado al demonio. Existen almas errantes que aún no tienen asignado un destino definitivo. Nota a pie de página. Gabriel Amort, Memorias de un exorcista, páginas 124 y 127. Y cita, pero comienza entre paréntesis, entre corchetes. Hablando el padre Amort del exorcismo del alma de un albanés en una señora. Y aquí la cita. Al preguntarle si está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados, me dice que sí. Lo confieso de forma muy somera, bajo condición, y lo absuelvo bajo condición. El caso plantea múltiples interrogantes. Con todo, debemos recordar que, según la tradición, San Francisco resucitó a una mujer fallecida en pecado mortal, la confesó y después ella descansó en paz. Entre corchetes, refiriéndose a las almas errantes. En este ámbito quedan todavía muchos interrogantes sin respuesta. Solo al final de un largo camino será posible obtener una respuesta decisiva de la autoridad eclesiástica. Nota a pie de página. Gabriel Amort, Memorias de un exorcista, páginas 128 a la 129. Y cita: a la espera de la parucía, a los difuntos viven un periodo que yo llamaría intermedio, en el cual, por carecer de cuerpo, aún no han alcanzado su destino eterno, aunque ya esté decidido. ¿Los condenados podrían realizar una actividad en el mal?
Alguno de ellos se encuentra en una fase en la que aún puede elegir. Cita a pie de página. Gabriel Amor, Memorias de un exorcista, páginas 130. El episodio de San Francisco mencionado por el padre Amor es el que San Buenaventura refiere como sucedido en Montemarano. Y cita: murió una mujer bastante devota de San Francisco. Durante la noche, mientras los clérigos estaban reunidos para cantar con el salterio las exequias y las vigilias. He aquí que improvistamente ante los ojos de todos, la mujer se sentó sobre el lecho, y llamando a uno de los sacerdotes presentes, al que era su padrino, le dijo: quiero confesarme, padre, escucha mi pecado. Muerta como estaba, ciertamente me hubiera tocado una cárcel bien dura. Pero cuando vivía, no había confesado la culpa que estoy para decirte. Pero porque habéis rezado a San Francisco por mí, él me ha concedido retornar ahora a mi cuerpo para confesar aquel pecado, y merecer así la vida eterna. Recibida la absolución, se tumbó sobre su lecho y se durmió en la paz del Señor. Cita a pie de página: San Buenaventura, Vita di San Francesco, Cita Nova, Roma, 1973, página 181. El relato de San Buenaventura no es preciso en su descripción en cuanto a si el pecado de la mujer era mortal, ni a si esa cárcel era el infierno o el purgatorio. Ha de tomarse únicamente como otro testimonio de que en la tradición cristiana se refieren a episodios de excepciones a la regla escatológica general.